Bien, y a continuación vamos a comenzar con la ponencia sobre técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, lo que en el mundo informal llamamos trabajos verticales. Bien, el índice de esta ponencia es la siguiente: definiciones, normativa, condiciones específicas, consideraciones. Bueno, parece así un poco virtual, pero lo que significa este índice es que vamos a hablar del Real Decreto 2177 del 2004 sobre trabajos temporales en altura. Bien, vamos a iniciar esta ponencia de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerdas diciendo un poco de dónde viene la fuente. La fuente original es el Real Decreto 1215 del año 97 sobre la utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo. En este Real Decreto es donde se incluye, a raíz de un nuevo apartado, en el anexo 2 del 1215, se incluye este Real Decreto 2177, perdón. Entonces, ahora veremos que estos trabajadores temporales de altura son referidos a una serie de equipos de trabajo, pero trabajos de altura, obviamente, hay más circunstancias. Esta normativa, el Real Decreto 2177, lo que nos viene a decir como novedad, que nos establece la obligación de realizar un procedimiento de trabajo genérico. Es decir, hay que escribir la forma de proceder a la hora de realizar estos trabajos. Asimismo, nos dice que determinemos los equipos concretos que deben utilizarse en ese trabajo. Esto es novedad, porque profundiza bastante y esto ayuda a realizar las evaluaciones de riesgo a los técnicos. También nos dice que es obligación de formar, pero no solo formar, sino luego veremos más adelante el contenido de esta formación concreta. Este Real Decreto, que es muy pequeñito, pero que nos dice muchas cosas, también nos indica la obligación de planificar los trabajos. Ya sabemos que los que tienen sistemas de gestión pues planifican los trabajos, pero en este caso de técnicas de acceso y posicionamiento mediante cuerda, antes de realizarlo tiene que estar planificado. Y también afrontar las posibles emergencias, porque en caso de caída tenemos que prever el rescate. Eso tiene que estar también previsto. Y como decía, este Real Decreto nos indica unos contenidos formativos básicos que tienen que impartirse al trabajador como mínimo. Y entre ellos, pues hablamos de las condiciones meteorológicas, manipulación de cargas en altura, es decir, ya se mete en contenido. Es muy interesante este Real Decreto. Vamos ahora a ver qué nos define este Real Decreto, qué es un trabajo temporal en altura. Porque como digo, una cosa es trabajo en altura, que es, como se ha dicho anteriormente, pues cualquier trabajo por encima del nivel de referencia, pero en este caso concreto es cuando utilizamos alguno de los siguientes equipos. ¿Qué equipos? Escaleras de mano, cuando trabajamos con andamios y, en el caso concreto de esta ponencia, cuando se trabajan con sistemas de acceso mediante cuerda, que llamamos trabajos verticales. Este caso concreto, que es el objeto de esta ponencia que vamos a desarrollar, es un trabajo temporal en altura y junto con estos dos equipos también se llaman trabajos temporales en altura. Pero como digo, hay infinidad de trabajos en altura. Vamos a desarrollar sistema de acceso mediante cuerda. Este decreto nos dice una serie de disposiciones generales. ¿Cuándo podemos usar este sistema de acceso y posicionamiento mediante cuerda? Primero, que la evaluación de riesgos muestre previamente que este trabajo se puede ejecutar de forma segura. Es decir, que este trabajo no hay que hacerlo de forma habitual, por defecto. No, no. En algunos casos concretos donde este trabajo se puede ejecutar de forma segura y bien escrito en la evaluación de riesgos porque se ha evaluado. Y segundo, que no esté justificada la utilización de otros equipos de trabajo. Oye, se puede utilizar una plataforma elevadora, un andamio, una escalera o unas barandillas para asegurar la situación. Si hay otro medio, hay que utilizar otro medio. Solo cuando no esté justificado hay que usar el acceso y posicionamiento mediante cuerdas. Y dices, bueno, pues aquí este Real Decreto nos dice algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando técnicamente no es posible meter una plataforma en un pozo, pues usamos este método, ¿no?
O cuando vamos a un lugar de la naturaleza y si metemos otro equipo de trabajo nos ocasiona da lugar a otros riesgos mayores, vuelcos de equipos, etcétera. Pues usamos técnica de acceso y posicionamiento mediante cuerda. O bien, por ejemplo, trabajos de corta duración, intervención urgente, que no da tiempo a desplegar unos otros equipos, se utiliza este método, ¿vale? Solo en unos casos puntuales, ya digo, no es un trabajo habitual por defecto. Bien, a continuación, este decreto es muy importante porque nos detalla a este nivel. Es decir, el trabajo temporal en altura con acceso a cuerda no se puede realizar cuando las condiciones meteorológicas ponen en peligro la seguridad y salud de los trabajadores. Es decir, pues cuando hay condiciones adversas de lluvia o truenos, tormenta, hielo, nieve, habrá que poner esa línea donde a partir de ahí no se puede trabajar y a partir de cuál sí. Por ejemplo, antiguamente, o en muchos lugares aún, se utiliza la escala de Beaufort. La escala de Beaufort es una escala de una serie de referencias más o menos objetivas de movimiento de ramas, etcétera, que te dan idea de la velocidad del viento. Bueno, hoy en día se utiliza un anemómetro y también decir que abajo, a pie de suelo, no es la misma velocidad del viento que a 30 metros de altura, con lo cual se utiliza un anemómetro para medirlo, por ejemplo, en el caso del viento. Y también este Real Decreto nos dice la posibilidad de facilitar un asiento, pero solo en aquellos casos que la duración del trabajo sea largo o que por ergonomía es conveniente. El asiento no es un EPI, ¿vale? No está catalogado como EPI. Es un útil para mejorar el confort y la ergonomía. Pero nos dice que si es necesario se facilita. Se escribe en la evaluación de riesgos y se debe de utilizar. Bien, este decreto también nos da una serie de condiciones específicas. ¿Qué condiciones específicas de los trabajos verticales? Pues primero, esta técnica se basa en utilizar un sistema. ¿Un sistema por qué? Porque es un sistema que compatibiliza varios EPIs contra caída de altura. Es la unión de varios componentes que constituyen un sistema. Ese sistema se constituye de una línea de trabajo, donde el trabajador está suspendido, más otra línea de seguridad que actuaría en caso de caída, para retener la caída. Y ambas líneas tienen que tener anclajes por separado. Esto lo vamos a recalcar a continuación. Y luego, esta técnica de acceso se utiliza para acceder a un lugar o para salir de ese lugar. Y cuando lleguemos a ese lugar, pues para sujetarnos, para realizar ese trabajo que tengamos que realizar, o como sistema de evacuación y rescate. Obviamente, si hay que ir a algún lugar inaccesible, pues se puede utilizar esta técnica de acceso. Bien. Hemos hablado antes en la primera ponencia de la UNE 363, que es la que nos regula, nos indica los sistemas de trabajo contra caída de altura. En un trabajo en altura, sea cual sea, solo podemos utilizar estos 4 sistemas, como ya se ha dicho anteriormente. O un sistema de sujeción con una serie de EPIs, o un sistema de retención con una serie de EPIs, o un sistema anticaídas, o el sistema de acceso mediante cuerda que estamos ahora desgranando en esta ponencia. Por último, en caso de accidente, habría un sistema de rescate que se utilizan otros EPIs diferentes, un arnés diferente, un lazo, salvamento, bueno, otra serie de EPIs. Pero no hay más formas de trabajar en altura utilizando EPIs, obviamente. Lo ideal es protección colectiva. Vale, pues a continuación vamos a desglosar el sistema de acceso mediante cuerdas. Bien, este sistema consta de 2 dispositivos de anclaje independientes. No vale que nos amarramos en un dispositivo de anclaje y de ahí cuelgan las 2 cuerdas. No, 2 dispositivos de anclaje independientes. Estos 2 dispositivos tendrán cada uno una cuerda de trabajo anclada a un dispositivo de anclaje y la cuerda de seguridad anclada al otro dispositivo de anclaje. También tendremos un sistema, un arnés anticaídas adecuado, el cual se puede combinar con un arnés de asiento
Si allá donde accedemos vamos a hacer un trabajo en suspensión, pues necesitaremos un arnés de asiento, pero siempre integrado con un arnés anticaídas. Bien, además, para ascender, descender, cambiar cuerda, que luego lo veremos, utilizamos los dispositivos de ascenso tipo B o de descenso tipo C en la cuerda de trabajo, que son los dispositivos que nos regulan el ascenso y descenso, y también en la cuerda de seguridad, en la línea de seguridad, necesitamos el dispositivo de regulación tipo A, que es el que nos va a acompañar en la subida y en el ascenso y en el descenso. Bien, estos son los equipos necesarios, los EPIs necesarios contra caída de altura para utilizar en un sistema de técnico de acceso y posicionamiento mediante cuerda. Ahora bien, vamos a adelantar aquí un poco, muy someramente, los tipos de formación, porque hemos dicho que este Real Decreto obliga a la empresa y al trabajador a recibir formación en técnicas de progresión. Dices, bueno, ¿y qué formación es? Bueno, pues formación en cómo se asciende por la cuerda, cómo se desciende, cambiar de dirección. Oye, yo sé, según asciendo, llega un momento que voy a bajar. ¿Cómo se cambian esos equipos para bajar? O al revés, estoy bajando y quiero subir. Ese cambio de equipos. Cambio de cuerda, también podemos ir cambiando. Ahora lo vamos a ver. Y paso de fraccionamientos, que ahora también lo vamos a explicar. Esto, aunque sea teórico, es un poco para despertar la necesidad y la existencia de esto, porque la formación real no es esta, es a través de una empresa acreditada y experimentada la que os va a dar esa formación necesaria teórico-práctica para aprender cómo se asciende. Al final, la experiencia es realmente la formación necesaria y la que indica el Real Decreto teórico-práctica. El ascenso se utilizan una serie de equipos. Aquí vemos, por ejemplo, en la cuerda de trabajo, un bloqueador ventral, que estaría aquí, y un ascensor tipo puño, que estaría aquí, y un pedal, que el pedal no es un EPI, pero bueno, el pedal es necesario para ayudar a impulsarse y continuar la subida. Y en la cuerda de seguridad, siempre en todos los casos, el dispositivo de ajuste de cuerda tipo A, para que nos acompañe tanto en la subida como en la bajada. Técnicas de descenso, lo mismo, formación teórico-práctica. ¿En qué consiste? Pues deslizarse hacia abajo. Aquí el dispositivo de regulación de cuerda tipo C, el descensor, es el que se utiliza. Puede también, según los fabricantes, tiene un sistema antipánico que en caso de caída pues bloquea y pararía. Y en la cuerda de seguridad, bueno, pues el mismo dispositivo de antes de cuerda tipo A en la cuerda de seguridad. También hemos avanzado anteriormente que podemos hacer cambios de dirección. Obviamente, el que sube tiene que bajar o el que baja tiene que subir. Entonces, cambiar dirección de ascenso a descenso o de descenso a ascenso. El cambio de equipos es necesario en ambos casos. Hay que hacer un intercambio de estos equipos A y B y C. Bueno, el A está en la línea de seguridad, pero hay que realizar ese intercambio, ¿no? El cambio de cuerda. Este cambio de cuerda se suele utilizar para hacer desplazamientos horizontales. En una fachada, si me quiero mover en horizontal, pues tendré la necesidad de ir cambiando estos equipos y cambiándome de cuerda, tanto en la cuerda de seguridad como en la de trabajo. Aquí en este caso, he puesto aquí que es preferible para el movimiento de cuerda a cuerda tener previamente el descensor. Con el descensor se realiza mejor el cambio de cuerda. Y luego, por último, también fraccionamientos. El fraccionamiento es cuando una misma línea de vida, pues hemos tenido que hacer en un momento dado otro cabecero, digamos, en otro lugar de intermedio se ha puesto otro anclaje. Entonces, para superar ese anclaje a la hora de subir y bajar, también se tiene que dar esta formación de cómo se pasa este fraccionamiento, ¿vale? Igual, o ascendiendo o descendiendo. Como digo, esto es fundamental recurrir a una empresa acreditada y experimentada para formarse en este tipo de trabajos. Bien, pasamos a la siguiente transparencia o diapositiva que habla de la formación. Este Real Decreto
nos dice que tiene que ser adecuada y específica. Tiene que ser formación en técnicas de progresión, que es un poco lo que hemos visto ahora mismo. Cómo se maneja el trabajador para el ascenso, descenso, cambio, etcétera. Debe de aprender. También qué es un sistema anticaídas y un sistema de sujeción. Aquí estamos hablando del sistema de acceso y procesamiento mediante cuerdas, pero los otros sistemas también tenemos que tener formación. ¿Por qué? Porque se utilizan también sujeción a la hora de ejecutar ese trabajo. Por ejemplo, trabajamos mediante sujeción. También tenemos que recibir formación sobre el mantenimiento de estos EPIs contra caída de altura. Daros cuenta de que son varios equipos de protección, tienen que ser compatibles entre ellos y como uno falle, nos podemos caer. Todos los equipos utilizados deben de estar en buena forma y mantenimiento. También el decreto dice que tenemos que hacer formación teórico-práctica de técnicas de salvamento. Es decir, una persona que está accidentada en suspensión, hay que hacer prácticas para rescatarle. También hay técnicas de autorrescate, por si no hemos perdido la conciencia, pues también existen, ¿no? Además, hemos dicho que la formación tiene que incluir cómo se trabaja en condiciones meteorológicas que pueden afectar a la seguridad, en qué momento se debe parar los trabajos, etcétera. Todo tipo de adversidades, nieve, viento, hielo, lluvia, etcétera. Y también, muy importante, manipulación de cargas, pero no a pie de suelo, cargas en altura. No es lo mismo manejar cargas a pies de suelo en un almacén que en altura, con poleas, utilizando otra serie de dispositivos. Toda esta formación, que es muy completa, debe ser impartida incluso periódicamente también. Bien, pues todo esto es lo que dice este Real Decreto, que es muy pequeñito, que está incluido como un anexo en el 1215 de equipos de trabajo. A continuación, vamos a ver esas consideraciones, que realmente el punto 3 habla de consideraciones y son 3 consideraciones. Muy importante. Todos estos equipos, arneses de asiento, arneses anticaídas, líneas de trabajo, las líneas son cuerdas. Las cuerdas, los conectores, los dispositivos, todos son EPIs, son equipos de protección individual y como tal están reguladas en Europa, en este caso, bajo el reglamento 2016-425. Este reglamento, además de muchos requerimientos o requisitos, nos dice también que necesita ese EPI un marcado CE para que pueda ser comercializado en Europa. Pero por ser categoría 3 significa aquellos EPIs que protegen de un riesgo o grave, inminente o incluso de la muerte. Este tipo de EPIs de categoría 3 necesitan también en el código después del marcado CE una serie de 4 dígitos que nos habla o nos dice quién es ese organismo notificado de control que realiza ese control al fabricante, porque el fabricante lo fabrica y etcétera, pero necesita el apoyo de un organismo notificado que periódicamente le va controlando las calidades y la uniformidad de esos EPIs que ha fabricado. Bien, una segunda consideración importante es que estos EPIs forman parte de un sistema y ese sistema hay que ensamblarlo, que son varios EPIs, hay que ensamblar esos componentes para formar ese sistema tal y como dice el folleto informativo del fabricante. Y aquí quiero dar importancia a este manual del fabricante. Es muy importante leerlo, saber toda la información que nos traslada este manual. Y yo aquí quería desmitificar una vez más el manual del fabricante, que parece tan importante. Todos los técnicos de prevención, pues muchas veces soltamos esa frase, ¿no? De según el manual del fabricante, pues lo que diga el fabricante. Pues parece que el fabricante sabe más que el técnico de prevención. Vamos a ver, lo que ocurre es que el fabricante fabrica ese EPI conforme a una norma. En España, UNE. En Europa, EN. O UNE, EN. Entonces, cada producto, en este caso cada EPI, está fabricado bajo una norma. Y esa norma es la que le dice al fabricante cómo tiene que fabricar ese EPI, con qué resistencia, con qué dimensiones, con qué características, con qué tiene que venir en el folleto, el mantenimiento,
el almacenamiento, el cómo se usa, con quién es compatible. Toda esa información nos la dice la norma, no el fabricante. El fabricante pone lo que le dice la norma. Es la norma la que le dice al fabricante, usted en el manual de instrucciones tiene que poner esta información. Y ahora bien, la norma. ¿Quién hace la norma? Pues la norma EN, las normas EN, se hacen en Europa a través del Comité Técnico de Normalización, en CEN o CENELEC, para normas de carácter eléctrico también. Y ahora, a través de los grupos de trabajo, con comités y working group, grupos de trabajo de normas, pues es donde se actualizan y se elaboran. Y eso sí, los componentes son expertos del comité, incluso también hay fabricantes que aportan y pueden participar en la elaboración de estas normas. De hecho, los fabricantes tienen el know-how de cómo se fabrica, pero es así el proceso. Bien, y la tercera consideración, que parece menor, pero es muy importante y evita muchos accidentes. Hay veces que este tipo de acceso y posicionamiento mediante cuerdas, las líneas de trabajo y de seguridad, pasan a través de aleros, a través de tejados, a través de aristas cortantes. Entonces, esas partes que nos cortarían la cuerda y sufriríamos una caída, es necesario la protección de esas cuerdas mediante estos protectores o fundas. Estos protectores nos protegen de esas aristas y durante el trabajo para evitar los cortes. Una vez más, estos protectores no son EPIs, no son EPIs bajo el reglamento, pero sí son digamos, equipos que son necesarios para evitar este tipo de accidentes. Bien. Bien, a continuación, y ya para resumir este Real Decreto, vamos a ver cómo se implanta de forma práctica un trabajo de este tipo. Bien, en principio, como ya hemos dicho, necesitamos una planificación previa y por escrito. No se pueden improvisar estos trabajos. Necesitamos también un procedimiento realizado que indica de forma completa los útiles, los elementos, los trabajadores, los medios, todas las condiciones para llevar a cabo ese trabajo. Y yo diría más, si este procedimiento está integrado con calidad y medio ambiente, pues sería ideal. Sería un procedimiento integrado y sería la mejor de las formas de llevarlo a cabo. Por otra parte, en España sobre todo, o en Europa también, a través del artículo 32 bis de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, no se especifica la necesidad de que haya un recurso preventivo. El recurso preventivo no es más que una figura, una persona, un trabajador con conocimientos específicos en prevención, a través de un curso de formación de técnico a nivel básico, por ejemplo, o superior, y el cual debe de estar presente en la realización de estos trabajos, porque se trata de trabajos peligrosos y están incluidos en la normativa, en el anexo 1 del Real Decreto 39. Tiene que haber una supervisión de trabajos, es decir, se planifica, se procedimenta, hay un recurso preventivo, pero tiene que haber alguien supervisando, porque en caso de accidente tiene que haber otra persona para rescatar, para avisar, para supervisar, para controlar que todo se haga bien. ¿De acuerdo? No podemos hacer este tipo de trabajos con un trabajador independiente. Y luego también muy importante, hemos dicho que este sistema se utiliza pues varios EPIs contra caída de altura y tenemos que seleccionarlos convenientemente para asegurar la compatibilidad de elementos. Incluso hemos dicho que no conviene usar una serie de EPIs de un fabricante y mezclarlos con EPIs de otro fabricante en algunos casos. ¿De acuerdo? Y aquí, bueno, pues hemos simbolizado un poco, bueno, todo esto es parece que es muy largo de realizar. Dice, y si yo no cumplo algo de esto, que me he pasado, me salta algo de esto, ¿qué pasa? Bueno, pues vamos a ver lo que pasa. Bien, pues que ocurre un accidente y si no hay nadie en el lugar de trabajo, pues no hay rescate. Con lo cual, el accidente es grave, mortal, etcétera. Esto es lo que hay que evitar, precisamente. Bien, y ya finalizando, yo sí que quiero recalcar ejemplos de los que nos estáis escuchando ahora mismo, pues sois trabajadores que trabajáis en alguna actividad de estos ejemplos que vamos a poner. Pues limpieza de fachadas, por ejemplo, ¿no?
ir trabajando en fachadas, pues con esta técnica de acceso, limpiando, aplicando pinturas, control de aves. Bueno, hay infinidad de tipos de trabajo. Yo lo que quiero decir que todo este trabajo en altura, incluso la propia instalación de líneas de vida es un trabajo en altura, mantenimiento, instalaciones varias, etcétera. Estos son los trabajos que realmente tenéis que llevar a cabo. Reparaciones, trabajos eléctricos en altura, mantenimiento. Es decir, este es el verdadero trabajo. Lo que estamos explicando ahora de técnicas de acceso es simplemente el medio. Es un medio para que realicéis el trabajo de forma segura. Lo importante es esto. La empresa vive y subsiste por realizar este trabajo. Pero los técnicos de prevención queremos que se implante todo esto para hacerlo de forma segura. Bien, y ya para finalizar esta ponencia, y como hablamos desde el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, me gustaría recordaros que existe documentación en relación a los trabajos verticales con esta serie de notas técnicas de prevención que son relativamente recientes y nos hablan, la NTP 1108 nos habla de riesgos y medidas preventivas de este tipo de trabajos verticales. Esto viene muy bien a los técnicos de prevención a la hora de hacer evaluaciones de riesgo. Nos da una información muy interesante. La NTP 1109 habla de técnicas de instalación. Cómo se instalan estas líneas, estos sistemas, ¿no? En la NTP 1110 nos habla de los equipos necesarios para el sistema de acceso mediante cuerdas, que son los que hemos relacionado ahora, pero bueno, está muy bien tenerla en la mesa de trabajo para consulta. Y por último también la NTP 1111, la NTP 1111, que nos habla de técnicas de progresión. Desarrolla un poco más de forma teórica lo que hemos venido hablando ahora, pero aquí, como digo, es apoyo teórico para hacer evaluaciones de riesgo. Pero esta formación, insisto, tiene que ser teórico-práctica. Bien. Asimismo, recientemente también hemos publicado la NTP 1170, que nos habla un poco de los 4 o 5 sistemas de trabajo en altura, contra caída de altura. ¿Vale? Está muy bien.